Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy me va a acompañar Ana Pedotti, que les va a explicar cómo pueden aprovechar la baja del dólar libre de la última semana, todos aquellos que se quieren dolarizar en este año electoral. Y también vamos a contar con la presencia de Germán Gómez Picasso para hablar del nuevo registro de contratos de alquiler de inmuebles, y Alejandro Bianchi para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Rodolfo Santangelo para analizar las principales noticias económicas de los últimos días. Así que quédate con nosotros. Tras una muy breve pausa, regresamos con todos estos temas. Arrancamos este primer bloque con información sobre la actualidad económica y en esta última semana el dólar libre, tanto en su versión financiera como el blue o informal, cayó y se ubicó en su nivel más bajo en varias semanas. Ale, ¿cuáles fueron los factores detrás de esta caída? Bueno, como vos decís, el dólar libre bajó hasta la zona de 140 pesos por dólar aproximadamente. Está cerca de 15 pesos por debajo de lo que sería el oficial más los impuestos. Y bueno, hay una serie de factores. Por un lado, el tema de que se creía, bueno, que el oficial más los impuestos podía llegar a ser como una suerte de piso erróneo, porque hoy se pueden operar nada más que $200 en el mercado oficial. Ha dejado de ser un mercado de referencia. El mayor volumen ha pasado a ser operado por el dólar bolsa y claramente el dólar bolsa tiene volatilidad. Puede subir como subió en agosto, septiembre, octubre pasado. ¿No? Y yo te diría que lo que estamos viendo ahora es una consolidación lateral después de ese gran rally del tipo de cambio, donde han aparecido algunos vendedores. Ha habido menor presión del lado de los compradores porque ven que el Banco Central está comprando reservas, está comprando dólares, porque tenemos también la soja en $523 por tonelada. Ese es otro factor que a la Argentina le importa mucho respecto de su capacidad de hacerse de divisas. Y por otro lado también están cerrados todos los grifos de acceso al dólar oficial. Prácticamente se terminó dando, de hecho, lo que en su momento habíamos visto con el Fondo Monetario Internacional al momento de darle el préstamo a la Argentina, que querían que el dólar flote libremente. Hoy por hoy tenemos una situación casi de hecho, donde el dólar flota libremente, pero no es el dólar oficial, sino que es el dólar bolsa a donde se ha trasladado el volumen. Tal cual. Muy bien, vamos a seguir hablando de este tema en el último bloque con Marina del Poyeto, esta curiosidad, ¿no?, de un dólar que está bajando en una economía que presenta aún grandes interrogantes, como también lo mostró y vamos a hablar más adelante, la suba del riesgo país de estos últimos días. Pero bueno, ahora justamente, Ana, aquellos que quieren dolarizarse en este año electoral, en este año que tiene importantes incertidumbres por delante, ¿cómo pueden hacer para aprovechar esta baja del dólar libre? Justamente lo que hablaba Ale recién, el volumen está en el mercado del dólar bolsa y se puede operar tranquilamente, a diferencia del dólar libre, que es un dólar ilegal. El dólar MEP es un dólar 100% legal, no tiene ningún tipo de control y no tiene ningún tipo de límite como los otros tipos de cambio o el tipo de cambio oficial justamente. Entonces podemos operar acá en este mercado desde la cuenta bancaria de cada uno, desde pesos. Se puede hacer mediante un broker online y es una operación muy sencilla que solo por la única reglamentación que tiene este mercado es el parking de 24 horas, así que se va a elegir un bono. Generalmente se elige el Bonar 2030, que es el bono más líquido de todo el mercado, por eso se busca, y también porque tiene una cotización, una especie, mejor dicho, en pesos y otra en dólares. La operación consiste en, con esos pesos, hacernos de este nuevo bono en el monto que uno desee y tenerlo 24 horas, informarlo rápidamente para que pasen rápidamente esas 24 horas y luego venderlo al mercado en la cotización del bono, pero en su versión dolarizada. Con esos dólares pasarlos de vuelta a la cuenta.
quizás sea un buen momento de pensarlo, dado que el dólar MEP está 5 pesos por debajo del dólar blue, que es este mercado que es un poco más difícil de acceder justamente por su ilegalidad, y es un mercado más físico. Esto es totalmente digital, lo podemos hacer desde casa y es una buena alternativa para dolarizarse en este momento de paz cambiaria. Está 15 pesos por debajo del dólar oficial, ¿no? Exacto. Cuando uno le suma los impuestos. Hay que recordar, ¿no?, que si uno compra el dólar MEP, el dólar bolsa, uno no va a recuperar, a diferencia de lo que sucede cuando uno compra el dólar oficial, uno no va a recuperar la retención impositiva, ¿no?, que se aplica. El 35% de impuestos es si uno va a hacer el hilado tan fino, es un número a tener en cuenta que finalmente se puede recuperar. El gobierno ya habilitó este mecanismo para las retenciones del año pasado. Muy bien, perfecto. Bueno, Germán, a partir de la semana que viene se abre, ¿no?, este nuevo registro de contratos de alquiler de inmuebles. ¿Cuáles son las implicancias de esto? Bueno, sí, a partir del 1 de marzo los propietarios van a tener que entrar a la página de la AFIP y hay un nuevo registro que se llama RELI, donde van a tener que inscribir todas las propiedades que tengan rentadas, con los datos obviamente de la propiedad, del inquilino, del propietario, y van a tener que subir el contrato escaneado en archivo PDF o JPG. Las implicancias, en realidad la implicancia más directa es que le genera más carga administrativa de alguna forma al propietario. Esa es por ahora la única implicancia. Y en un momento y en un mercado como es el de alquileres, que estaba justamente complicado, ¿no? Lo que se preguntan los propietarios es si era el momento justamente para impulsar un registro como este para el mercado de alquileres. O imaginás, ¿no?, algunos analistas ya estaban hablando de que esto va a generar un aumento de los costos de alquiler. Sí, en realidad el mercado de alquileres ya venía sufriendo costos muy fuertes a partir de la implementación de la nueva ley de alquileres. Los propietarios empezaron a aumentar los alquileres bastante más fuerte que en años anteriores debido a los mayores riesgos que tienen que asumir. Me parece que este es un elemento más, el de registro de alquileres, que es más administrativo. Yo no sé si, porque se supone que los propietarios ya deberían tributar, pagar impuestos por esos alquileres. Seguramente va a haber casos de propietarios que no tributaban por esos alquileres y al estar más controlados lo van a tener que empezar a hacer, y probablemente eso haga que en algunos casos esta gente piense en subir los valores de los alquileres. También lo que uno puede suponer es que esta nueva reglamentación es un elemento más para llevar mayor informalidad al negocio del alquiler, ¿no? Que se empiecen a hacer más acuerdos entre conocidos, familiares, amigos, para sortear todo el tema de la legalidad de un contrato de alquiler. Esa podría ser una de las consecuencias de esta medida. ¿Esto es obligatorio para los propietarios de cualquier inmueble en alquiler? Cualquier tipo de inmueble, ya sea local, vivienda, oficinas, mismo fíjate que incluye campos, cocheras y hasta, por ejemplo, stands en predios feriales. O sea, es como muy abarcativo. Desde la AFIP con este nuevo registro van a tener un paneo general, persona por persona, de qué tipo de propiedades tiene alquiladas, a qué valor, cuántas. ¿Y qué sucede si uno no cumple con esta obligación? ¿Está previsto ya en la reglamentación? Sí, en realidad la complicación puede llegar a venir si llegas a tener algún problema entre inquilino y propietario, porque para que el juez dictamine si, por ejemplo, tenés que hacer un desalojo, el juez tiene que informar a la AFIP que ese alquiler no estaba registrado en este nuevo registro, entonces te puede complicar por ese lado. Muy bien, perfecto. Bueno, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes regresamos con mucha más información. Este segundo bloque con información para los consumidores bancarios, porque en febrero volvieron a asumir las comisiones de los bancos de acuerdo a lo autorizado por el Banco Central, y luego a estar congelados durante varios meses hasta el mes pasado, ¿no? Hasta el mes de enero, Ana. Exacto, es un dato que suma un puntito más de inflación en los gastos de los hogares, sobre todo en los gastos bancarizados. La tarjeta de crédito sí no está asociada a un paquete
por cuenta sueldo, que es donde casi todos los empleados tienen la tarjeta bonificada, cuesta aproximadamente 1.000 pesos por este nuevo salto de comisiones. Recordemos que el Banco Central, como bien comentabas, había autorizado 2 aumentos este año de todas las comisiones bancarias, de 9% cada uno. Las entidades dicen que esos aumentos se quedaron bastante rezagados porque los precios estaban congelados desde el 19 de febrero del año pasado, o sea, desde hace un año, y este nuevo mes se volvieron a aumentar el 9% y llevó a un incremento importante justamente para esos hogares donde la tarjeta es un costo que no está asociado a ningún beneficio de ningún empleador. Hay otro dato que sigue congelado, que es lo que cobran los bancos por pagar el mínimo. Esa tasa de revolving que se llama, sí sigue congelada en 43%, y bueno, justamente hay algunas críticas o quejas de los bancos que están reclamando que con todo el aumento de precios y de inflación, esa tasa quedó un poco rezagada y debería volver a aumentarse. Muy bien, veremos qué sucede entonces con ese reclamo. Y como decimos en el primer bloque, en los últimos días el riesgo país se ubicó en su nivel más alto desde el canje de deuda del año pasado, lo que implica que los precios de los bonos argentinos se encuentran en su nivel más bajo desde entonces. ¿Es un buen momento, Ale, para entrar en este tipo de inversión en los bonos argentinos? Claro, obviamente, digamos, es para un perfil de inversor bastante agresivo, ¿no? Tengamos en cuenta que Argentina, cuando hizo el canje el año pasado, bajó su riesgo país a 1.008 puntos y desde ahí, por un conjunto de factores, por un lado por la falta de un plan económico convincente para los inversores, la continuidad del déficit fiscal, la utilización de los bonos para frenar la escalada del tipo de cambio, el riesgo país subió a 1.508 puntos y hoy, como vos decís, los bonos están en un nivel bajo. Es interesante, hay bonos cortos sobre todo, que son los que me parecen son más interesantes para comprar, porque en septiembre empiezan a pagar cupones de interés y me parece que a medida que nos acerquemos a esa fecha van a empezar a ganar atractivo para los inversores. Pero bueno, es importante justamente enfatizar eso, ¿no? Que es para inversores así que tengan cierta tolerancia al riesgo, porque estamos hablando, ¿no? De un activo del que se vienen desprendiendo muchos inversores por el temor a que en unos años vuelva a haber un default, ¿no? Vuelva a haber una cesación de pagos de la deuda argentina. Correcto, los precios son precios de descuento. Cuando uno encuentra tasas como la que hoy presenta el bono AL30, que está cerca del 19% en dólares, Notable, claro. Está claro que es tentadora, es una oportunidad de hacer una diferencia importante en un mundo donde la tasa es cero, pero por otro lado, obviamente uno se arriesga a que pueda llegar a tener un default en algún momento del tiempo. Creo yo que es una oportunidad porque venimos de un default muy reciente y probablemente estos bonos empiecen a pagar en septiembre, vuelvan a ser bonos, digamos, performing y pagadores en términos normales y quizá el default se venga un poco más lejano en el tiempo, ¿no? Muy bien, con esta información cerramos este segundo bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Rodolfo Santangelo. Arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma remota del economista Rodolfo Santangelo para analizar los hechos más destacados en materia económica estos últimos días. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenas noches, ¿cómo andan por ahí? Muy bien, gracias por atendernos una vez más. Una semana, Rodolfo, en la que se registraron señales que a primera vista parecen contradictorias. Por un lado, el dólar libre se ubicó en su nivel más bajo en varias semanas en sus distintas versiones, no tanto el financiero como el informal. Por el otro, el riesgo país se ubicó en su nivel más alto desde el canje de deuda del año pasado. Uno esperaría que estas variables se muevan en la misma dirección. ¿Qué pasó, Rodolfo? Sí, hace ya varias semanas que tenemos esa contradicción entre riesgo país
brecha cambiaria y podríamos incluir reservas del Banco Central como tercer indicador o tasa de inflación como cuarto indicador de una versión más amplia de riesgo país, no solo lo que dice el spread de los bonos. Probablemente tenga que ver con la política que ha empezado el Banco Central hace un par de meses, como que ha descubierto un juguetito nuevo el Banco Central, que es comprar dólares en el mercado oficial a 90 pesos y vender dólares en el mercado financiero a 140, 150, en el contado con liqui, claro. Probablemente a través de operatorias de bonos, de venta y compra de bonos simultánea. Entonces sí, está claro que el mercado de contado con liqui está muy influido por la intervención del gobierno. Quizás haya empezado algún pagador de impuesto a la grande riqueza a repatriar fondos, puede ser, pero no, lo que no tiene que ver la caída de la brecha con un cambio de fondo de la política económica. Así que sí, el mercado de deuda es el que peor refleja el riesgo país. Ha sido un papelón lo que ha sido el canje de deuda allá por septiembre, octubre. Argentina no tiene que pagar nada, no tiene ningún vencimiento de deuda y sin embargo los bonos nos cotizan como si estuviéramos al borde del default, que obviamente no puede haber default si no hay que pagar nada. Simultáneamente el acuerdo con el fondo parece más lejano. Se ha obligado a los tenedores de bonos privados, de bonos corporativos privados a reestructurar semicompulsivamente la deuda privada, porque Argentina no quiere pagar nada de deuda, ni con bonistas públicos, ni con bonistas privados, ni con organismos internacionales, ni con provincias, ni con bonos provinciales. Así que sí, esto es parte del nuevo modelito financiero que tenemos de brecha, entre comillas, estable al 60%, por poner un número, tasa de inflación que está a un escalón más alta, riesgo país muy elevado y reservas estabilizados a pesar de que el Banco Central lleva 3 meses comprando dólares. Pero volviéndonos justamente a lo que es el mercado cambiario, Rodolfo, ¿tenés la sensación de que el Banco Central tiene hoy al mercado cambiario bajo control? Bueno, el mercado cambiario está con el férreo control de cambios que se incrementó a partir de allá por octubre-noviembre. A nivel minorista son solamente 1 millón de personas los que pueden comprar $200 cuando eran 4 millones con el cepo original. El control de cambios a las empresas, bancos, provincias que tampoco tienen acceso al mercado de cambios, y el billete de lotería que nos sacamos caminando por la calle, que es la mejora de los precios internacionales, de los términos de intercambio, sumado al hecho de que tuvimos un verano bueno en materia de lluvias, vamos a tener un valor de la producción agrícola relevante y da la sensación que por lo menos en el primer round el chacarero está vendiendo maíz, está vendiendo, bueno, el trigo mueve menos el amperímetro, estuvo vendiendo soja de la campaña anterior, que estaba retenida, había unos 8 millones de toneladas de soja viejos, así que hemos estado con un buen superávit comercial cambiario, que ha sido parte del problema del año pasado hasta octubre prácticamente. Rodolfo. Dominado es una palabra muy fuerte, pero sí, llevamos 3 meses donde, repito, la buena noticia es que el Banco Central compra dólares a 90, aunque las reservas no suben, porque esos dólares después se vendean por otro lado. Sin duda que el gobierno pretende que esta situación se mantenga hasta las elecciones legislativas. ¿Crees que va a lograr cumplir con este deseo, con este objetivo? Falta mucho todavía para octubre. Yo creo que lo que se ha ganado es el primer round de evitar un saltito cambiario como ocurrió en 2014 en el verano, por ese doble o triple efecto de la intervención en el CCL, la mejora de los precios internacionales, el reforzamiento del control de cambios. Pero bueno, como esto es la frazada corta, evitaste la devaluación, pero se aceleró la tasa de inflación. Llevamos desde octubre hasta enero 4 meses seguidos con una inflación muy alta, 2 meses al 4 mensual, febrero va a estar al 3 y pico. Y ahí de vuelta el gobierno entra en el mismo juego, o sea, no quiere hacer un plan de estabilización, ni siquiera un plan neutral, ni siquiera un mini plan neutral, sino que quiere forzar a la economía a ir coercitivamente a una tasa de inflación, digamos, del 2% mensual, pero sin hacer el programa de estabilización consistente con el 2 mensual. Entonces vienen los controles de precios, los controles de tarifas. Vamos a ver si el Banco Central entra en la tentación política populista de retrasar el tipo de cambio, que sería en realidad, en vez de que el tipo de cambio siga la inflación, pretender que la inflación siga el tipo de cambio. Vamos a ver, se está discutiendo, no está confirmado, se está mencionando que podemos ir a una especie de tablita cambiaria declinante, donde el Banco Central diga
devalúo 2,5%, 2% mensual y que la tasa de inflación converja. Como eso históricamente no ha ocurrido en la ausencia de un plan de estabilización, generaría un atraso del tipo de cambio. El atraso tarifario es mucho más complicado, porque en tipo de cambio podemos aceptar que se parte de un buen nivel, un nivel aceptable. 90 pesos, te lo he dicho todo el año pasado, es un valor satisfactorio. Al contrario, el nivel de tarifas públicas es malísimo. No hemos vuelto al valor de la luz, del gas, sí hemos vuelto en colectivo y trenes de lo que era el 2015, pero no estamos con colchones ni tarifarios ni fiscales como para implementar un atraso cambiario, y no se resuelve subiéndole a los cines, a los shoppings o a las pizzerías. Sin duda. Ana. Rodolfo, ¿qué tal? Ana Clara acá. Quería consultarte justamente esto. ¿Cómo ves la evolución de la inflación en los próximos meses, dado que el gobierno está autorizando un montón de aumentos de precios que estaban regulados? ¿Cómo puede impactar en todo este escenario de estabilidad cambiaria? Sí, te corregiría parcialmente la palabra un montón. Creo que está corrigiendo algunos precios máximos que había en la industria de la alimentación, pero bueno, sigue paga, sigue obviamente transporte, sigue electricidad, sigue gas, siguen algunos artículos. O sea, la verdad es que muchos de los precios de los alimentos, de la leche, de lo ligado al trigo, siguen estando en valores inferiores al del equilibrio. En el caso del aceite se inventó una retención adicional al sector exportador, en realidad al productor agrícola, para financiar el fideicomiso que subsidia el precio del aceite. Así que no es un montón. Yo creo que la tasa de inflación del primer trimestre está jugada, va a dar 4 de enero, 3 y pico febrero, y dependiendo cuánto suban los colegios, 3 y pico marzo. Y una pretensión que vía con reforzamiento de los controles y congelamientos y eventual atraso cambiario, podamos tener 2 y pico de inflación en abril, mayo y junio. Y hasta ahí es el horizonte, más de ahí no se ve. Me preguntaban antes por las elecciones, para las elecciones falta mucho. Rodolfo, en este marco muy difícil pensar en inversión y en crecimiento económico, ¿no? No, inversión sería como estar pensando en el campeonato y estar jugando el descenso. Acá estamos en políticas muy ultradefensivas para ver si arañamos un par de puntitos para salvarnos del descenso. Acá el campeonato y la Champions League están lejos. Sin duda. Pero para ir cerrando, justamente relacionado con los controles, están las presiones, ¿no?, que viene llevando adelante el gobierno a las empresas para evitar, ¿no?, los problemas de abastecimiento que se están viendo en algunos supermercados. ¿Cómo crees que va a terminar esta...? Los problemas de abastecimiento tienen que ver, por un lado, con el control de cambios y por otro lado con el control de importaciones. O sea, ahí confluyen, por un lado, el Banco Central, que quiere maximizar la compra de dólares en el mercado oficial a 90 para después venderlo a 150 y tener controlada la brecha, con el Ministerio de Industria, que arma una cola de importaciones VIP, ¿no? Autoriza a unos sí, a otros no, con total discrecionalidad. Y entonces, al no estar acompañando el nivel de importaciones, el rebote de actividad económica, se producen estos faltantes en el sector de la construcción, en el sector automotriz. No es solamente en la góndola del supermercado que falta el producto final. Entonces, vos ves muchos sectores que no pueden abastecerse, y eso obviamente pega o en la tasa de inflación o en el nivel de actividad. No hay magia. O sea, es imposible querer convencer al productor que abastezca a los precios viejos recibiendo pesos y sacándose la poca mercadería que tiene. Muy bien, Rodolfo, muchas gracias. Cerramos entonces a ustedes el programa de hoy. Esperemos que nos veamos pronto personalmente, por ahora seguimos viéndonos visualmente, audiovisualmente. Dale, esperemos. Gracias nuevamente. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Rodolfo Santangelo, hablando sobre los complejos problemas que enfrenta esta economía argentina, que está en modo de espera de cara a las elecciones legislativas de este año. Nos reencontramos en los próximos días aquí en Metro.